Gracias, iglesia. Torre Fuerte, que el Señor los bendiga. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana vamos a empezar dando lectura a la palabra del Señor. Lo invito a abrir su Biblia en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículos del 23 al 26. Primera de Corintios 14, 23 al 26. Si usted tiene el versículo, por favor, diga un amén fuerte. Amén. También saludamos a todos los hermanos que están conectados de cualquier lugar del Perú tal vez o del mundo. Que el Señor los bendiga. Primera de Corintios capítulo 14, versículos 23 al 26. Dice así la palabra del Señor. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Lea conmigo. Hágase todo para edificación. Acompáñenme brevemente en oración, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, Padre nuestro, Padre Celestial, en esta mañana nos acercamos al trono de tu gracia una vez más, rogándote que tu gracia inunde nuestros corazones, inunde nuestras vidas. Y especialmente en este momento pedimos, Señor, que el ministerio de tu Espíritu Santo opere en nosotros, iluminando nuestras mentes, afectando nuestros corazones y moviendo nuestra voluntad según tu palabra, Señor. Bendícenos en este día. En el nombre de Jesús oramos así. Amén y amén. A través de los últimos meses que hemos aprendido hasta aquí que la iglesia es el conjunto de creyentes. ¿Cuántos son iglesia? Amén. Somos el conjunto de creyentes que hemos sido predestinados, regenerados, salvados, justificados y santificados en Cristo Jesús. Esa es la iglesia. Hemos sido salvados por el Señor para la gloria de Dios. Y también hemos aprendido, hermanos, que somos un cuerpo. Somos un cuerpo, somos columna y baluarte de la verdad. Y también somos una familia. Y el domingo pasado también aprendimos que tenemos un compromiso con Dios. Un compromiso impostergable con el Señor. La pregunta que nos vamos a plantear hoy, hermanos, es: ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el para qué de la iglesia? ¿Cuál es el para qué de la iglesia? A ver, yo quiero que le pregunte a su hermano que está al lado, ¿cuál es nuestro propósito? A ver, dígale, ¿cuál es nuestro propósito? El que está a su lado, no sea tímido, hermano, pregúntele, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es el para qué de la iglesia? En esta mañana yo quiero hablarles de las 3A. Yo quiero que recuerde eso. Las 3A. Este pasaje que hemos leído nos revela lo que la iglesia cristiana del primer siglo, específicamente la iglesia de Corintios, creía y practicaba. Y nosotros también debemos hacer de ello nuestro propósito. En esta mañana, como he dicho, quiero hablarles de las 3A de la iglesia. ¿Cuál es el para qué de la iglesia? Yo quiero resumirlo así, las 3A.
de la iglesia. En primer lugar, número 1, la iglesia existe para adorar. La iglesia existe para adorar. El versículo 25 de este mismo capítulo de Primera de Corintios dice: lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Parece ser que para Pablo la adoración es el último y final objetivo en la conversión de una persona. Todos los que estamos en Cristo Jesús, hermanos, ¿cuál es nuestro propósito principal? Adorar a Dios. Es el propósito final de la iglesia, la adoración. Y yo les quiero preguntar, hermanos, en esta mañana, ¿por qué nos creó Dios? ¿Para qué nos creó Dios? Para adorarlo. ¿Para qué nos salvó el Señor? Para adorarlo. ¿Para qué nos ha ungido el Espíritu Santo? Para adorarlo. Para adorar a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el centro de todo entonces? ¿Nosotros? No. Dígale al que está a su lado, tú no eres el centro. Vamos, dígale. Tú no eres el centro. Dios es el centro. Amén. Nosotros existimos, hemos sido creados, hemos sido salvados, hemos sido ungidos, regenerados por el Espíritu Santo para adorar a Dios, porque Él es el centro de todo. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Los formé y los hice. Hemos sido creados para adorar a Dios. Creados para adorar a Dios. Y el Señor Jesucristo, reafirmando lo que en la ley se decía, Él dice que debemos amar a Dios con toda nuestra, vamos iglesia, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Adoramos a Dios con todo nuestro ser, porque hemos sido creados para eso. Y también adoramos a Dios con nuestros cuerpos. Cuando nos reunimos colectivamente en la iglesia, usamos nuestras voces para alabar a Dios, para adorarlo. Usamos nuestro cuerpo también. Usted levanta sus manos, tal vez se llena de gozo y se mueve un poco en la presencia de Dios. Cuando oramos, hermanos, nos arrodillamos delante del Señor, o levantamos nuestras manos, o simplemente hacemos un gesto de reverencia. Pero nuestros cuerpos también tienen que adorar a Dios. Y es más, el apóstol Pablo nos dice también en Romanos 12:1 que nosotros somos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Hemos sido creados para adorarlo. También hemos sido salvados en Cristo Jesús para adorarlo. Efesios del 11 al 12 del capítulo 1 dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Verso 12: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea que Dios nos ha salvado para adorarlo, para hacer de su alabanza, para rendirle alabanza a Él. Y recordando un poco esta escena entre Jesús y la mujer samaritana, en este diálogo que Él tiene con esta mujer, luego Él con sus discípulos también llega a esta conclusión y Él dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios está buscando adoradores
No está buscando un solo adorador en singular, en plural, adoradores. Y esta adoración, hermanos, no tiene que ser individual, tiene que ser colectiva. Nosotros adoramos a Dios probablemente de manera personal, por ejemplo, en casa cuando uno ora, cuando uno lee la palabra, cuando uno tiene un tiempo devocional, uno adora a Dios de manera individual o tal vez con la familia. Pero también nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios de manera congregacional, de manera colectiva, como un cuerpo, como una familia, como un edificio y casa de Dios. Somos llamados a adorar de manera colectiva. El verso 25 dice, al final, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entre vosotros, plural, no singular, entre vosotros. Dios se manifiesta en nuestras vidas, por supuesto, de forma individual. Pero cuando nosotros nos congregamos, hermanos, cuando estamos aquí en la casa de Dios, la presencia de Dios es la misma, pero Dios se manifiesta de forma especial, porque somos su cuerpo, porque somos la familia de Dios, porque todos en conjunto conformamos el pueblo de Dios. Así que cuando venimos a adorar, ¿con qué expectativa tenemos que venir a la casa de Dios? Tenemos que venir con la expectativa de que vamos a experimentar la presencia de Dios, que vamos a ser llenos del Espíritu Santo, que vamos a experimentar la gracia de Dios. No podemos solamente pensar que vamos a, digamos, participar, pero ahí nomás queda. No. Tenemos que tener la expectativa de la presencia de Dios en nuestras vidas. O no sé cuántos han venido para experimentar la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo, el poder de su palabra. Tenemos que venir también con esa expectativa. Las emociones tienen su lugar. Lo que sentimos tiene su lugar. No es que se tienen que desechar, pero tienen que estar, hermanos, controladas por el Espíritu Santo, pero tienen que estar presentes. Así que nuestros afectos, cuando venimos a la casa de Dios, tiene que ser con esa expectativa. Adorar al Señor, adorar a Dios. Adoramos a Dios en la alabanza, con nuestras voces y con nuestros corazones. Adoramos a Dios también, no solo en la alabanza, sino en la predicación de la palabra. Amén. Cuando usted está prestando atención, usted está adorando a Dios. No solamente cuando cantamos, cuando escuchamos la palabra, estamos adorando a Dios. Y también adoramos a Dios, hermanos, cuando ofrendamos. No se escuchó ningún amén. Adoramos a Dios cuando ofrendamos también. Adoramos a Dios con nuestros recursos, hermanos. Toda nuestra vida, todo lo que somos, hemos sido creados, salvados, hemos sido llenos del Espíritu Santo para la gloria de Dios, para la alabanza de su nombre, para adorarlo. Así que debemos evitar, hay algo que tenemos que evitar, que es complacernos a nosotros mismos. Es decir, cuando uno alaba a Dios, cuando uno adora a Dios de manera colectiva en la iglesia, uno se siente bien, uno se siente gozoso, pero no es el fin último. El fin último no es que nos sintamos bien. El sentirnos bien es un efecto de la adoración, es una consecuencia de adorar a Dios, pero no es el fin último, porque si fuese el fin último, entonces nos estaríamos complaciendo a nosotros mismos. Tenemos que evitar esto, porque el fin último es Dios, es Él, es su gloria, es su nombre, es su honra. La palabra de Dios dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Dios es todopoderoso, Dios es espíritu, Dios es incomparable, Dios es majestuoso, Dios es admirable, Dios es el Dios eterno, creador de los cielos y de la tierra. Dios es el que es y Él merece toda nuestra adoración, hermanos. Así que debemos evitar la autocomplacencia, el orgullo y el individualismo, hermanos, que somos la familia de Dios. Así que debemos de salir del culto con un deseo nuevo de adorar a Dios. Usted tiene que salir con un deseo nuevo. Yo quiero adorar a Dios, quiero vivir para Dios, quiero adorarle. No se trata de nosotros, se trata de Dios.
Esa es la primera A. La iglesia existe para adorar. En segundo lugar, la iglesia existe para adoctrinar. Y yo he seleccionado esta palabra de forma intencional, pero adoctrinar no es otra cosa sino enseñar, instruir, formar, educar, entrenar, capacitar. El versículo 26 dice de la siguiente manera: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Lea conmigo, por favor. Hágase todo para edificación. Todo lo que la iglesia de Corinto debía hacer era para edificación. Pablo muchas veces a través de sus epístolas, él decía que su objetivo era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y eso tiene que ver con la edificación de la iglesia, la edificación de nosotros. Hoy en día, decía yo hace un instante, la palabra adoctrinar parece tener una connotación negativa. Parece ser como que una imposición, parece ser, digamos, algo hecho a la fuerza. Pero como he dicho, tiene que ver, hermanos, con la instrucción, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con nutrirnos unos a otros a través de la palabra de Dios. Y no nos hemos percatado, hermanos, que por no enseñar, por no instruir, por no educar, por no adoctrinar a los nuestros en la palabra de Dios, el mundo está terminando adoctrinando a nuestros hijos y familias. Si la iglesia no adoctrina a los suyos, el mundo hará su trabajo adoctrinándonos y adoctrinando a nuestros hijos. Hoy tenemos, tristemente, hermanos, cristianos de todo tipo: progresistas, feministas, comunistas, abortistas, mundanos. Pero para lograr esto, tenemos la palabra de Dios, tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros. Porque aquí el versículo 26 dice: ustedes tienen salmo. ¿Cómo podemos tener salmos si no conocemos los salmos? Una pregunta, hermanos: ¿cuántos capítulos tiene el libro de los salmos? 180, escuché por ahí. 150. ¿Y qué dice el Salmo 1, el capítulo 1? ¿Cómo empieza? Bienaventurado el varón. Excelente. Y el Salmo 150, ¿cómo termina, hermanos? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Si no tenemos la palabra en nosotros, ¿cómo podemos, hermanos, edificarnos? ¿Cómo podemos compartirla? Dice no solamente salmo, dice doctrina. Tenemos que adorar a Dios, pero para adorar a Dios hay que conocerlo. Hay que saber a quién estamos cantando, a quién estamos adorando, cómo es ese Dios a quien adoramos. ¿Y cómo se logra eso? Con la doctrina de la palabra, con la enseñanza, con la sana doctrina. Necesitamos la palabra del Señor para que podamos tener salmo, para que podamos tener doctrina. Aquí dice también los dones del Espíritu Santo: lengua, revelación, interpretación. Tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros para lograr esto. Yo les pregunto, hermanos, ¿cómo podemos poseer todo esto si no estamos llenos del Espíritu Santo y su palabra? No se puede. Tenemos que estar llenos del Espíritu, llenos de la palabra, para poder edificarnos los unos a los otros. No hay otra forma de poder ser edificados. Ahora yo le pregunto algo, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? Aparte de hoy en la mañana, en este momento, por supuesto. ¿Cuándo fue la última vez que hemos leído la Biblia? Ayer, de repente, hace 2 días. ¿Cuándo fue la última vez que leímos la Biblia? Otra pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que llevó un curso bíblico? Uy, ahí se puso más difícil. ¿Cuándo fue la última vez que hemos llevado un curso bíblico? ¿Cuándo fue la última vez que nos inscribimos en la academia bíblica? ¿O que hemos llevado una enseñanza
particular de la palabra. ¿Cuándo ha sido la última vez? Otra pregunta, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted conversó con otros hermanos sobre la palabra? Al final del culto, por ejemplo. ¿Cuándo ha sido la última vez que usted se ha acercado y ha conversado con un hermano de la enseñanza, del mensaje? Ha comentado, ha hecho de repente una pregunta, o yo entendí esto, yo recibí esto, el Señor me ha hablado a esta área específica de mi vida. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos compartido de esa forma, de una forma explícita, la palabra del Señor entre nosotros? Tenemos que evitar, iglesia, tenemos que evitar la pereza para estudiar la palabra de Dios. Yo sé que muchas veces nosotros decimos que estamos ocupados, tenemos trabajo, tenemos carga familiar, el tiempo parece que no nos alcanza, pero también tenemos que reconocer, hermanos, que muchas veces es por pereza, es por falta de interés, es por falta de disciplina. Somos llamados a aprender de otros. Y no pensar que nosotros podemos aprender solamente por medio de nosotros mismos, de manera individual. ¿No? Hay quienes dicen, por ejemplo, dice, por ejemplo, el evangelista Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola, él dice: vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿No? Y algunas personas piensan que, bueno, entonces no necesito que alguien me enseñe, porque si soy cristiano y tengo el Espíritu Santo, el Espíritu me enseña. Pero eso es una cara de una moneda, hermanos, porque la palabra nos enseña que Dios nos ha provisto con pastores, con maestros, con evangelistas, para la edificación del cuerpo. Así que no solamente se trata de que nosotros mismos de manera individual aprendamos la palabra o nos edifiquemos. Necesitamos del que está a nuestro lado. Necesitamos del hermano que está sentado a nuestro lado. ¿O no nos necesitamos los unos a los otros, hermanos? Dígale al que está a su lado: te necesito. Te necesito. Nos necesitamos, hermanos. Somos una familia. Somos la familia de Dios. Amén. Este entrenamiento, esta enseñanza, esta instrucción es colectiva, no es individual. Dice el verso 26, dice después de la pregunta: ¿qué hay pues, hermanos? Dice: cuando os reunís, dice. O sea que la iglesia tiene que reunirse. No puede simplemente cada uno por su lado, no, tiene que reunirse la iglesia. Cuando os reunís, colectivamente. Aprendemos de otros, no solamente de nosotros mismos o directamente de la palabra. Eso tiene su lugar, como dije al principio sobre la adoración. La adoración individual tiene su lugar y usted tiene que adorar a Dios de manera individual, de manera privada, pero también hay que hacerlo públicamente. Usted tiene que aprender de la palabra de manera individual, pero también tiene que aprender de la palabra colectivamente, públicamente. Usted, al escuchar cada mensaje, usted cuando viene al culto, cuando venimos y nos congregamos, estamos aprendiendo de otro, del que expone, del que explica, del que saluda, del que canta. Estamos aprendiendo cuando interactuamos el uno del otro. Algo aprendemos, de alguna forma somos edificados. Y es interesante que la Biblia, dice el teólogo e historiador Justo González, autor de un libro muy famoso que se llama Historia del Cristianismo. Él dice que la Biblia probablemente más de un 70%, 80% tal vez, tiene un fin colectivo, no individual. La Biblia se escribió para leerse en comunidad, reunida en un solo lugar. Y yo quiero que usted me acompañe para ejemplificar esto. Colosenses capítulo 4, verso 16. Más adelante de Primera de Corintios, ¿dónde está? Colosenses 4, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? Si usted tiene el texto, confírmelo con un amén. Colosenses 4, 16. Dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros.
Es decir, que la epístola de Pablo, la que él escribía para la iglesia en Colosas, no la tenía que leer solamente el pastor o un grupo selecto de líderes. Tenía que leerla toda la iglesia. La iglesia o la palabra de Dios se ha escrito para leerse en comunidad, en conjunto. Decía también el historiador Justo González que la imprenta nos ha ayudado a que cada uno de nosotros tenga una Biblia personal. Todos ustedes tienen su propia Biblia. Pero se ha perdido el sentido de comunidad. También tenemos que leer la palabra de Dios en conjunto. También tenemos que escucharla de manera colectiva, no solamente de manera individual. La iglesia tiene que celebrar la proclamación de su palabra semana tras semana, reunión tras reunión. Así que, hermanos, debemos salir del culto habiendo aprendido algo nuevo el día de hoy. Tenemos que salir con algo nuevo que hemos recibido, hemos aprendido. Hasta este momento, a ver, ¿qué estamos aprendiendo? ¿Cuál es la primera razón? La primera A. La iglesia existe para adorar. Y en segundo lugar, la iglesia existe para adoctrinar. Entiéndase en un sentido positivo, en una connotación positiva esta palabra. Porque no es otra cosa que instruir, que educar, que enseñar, que nutrir, que edificar a la iglesia. Y en tercer lugar, hermanos, número 3, la iglesia existe para anunciar. Entiéndase anunciar por evangelizar. Versos 23 y 24 de 1 Corintios 14, que es el texto central que estamos leyendo. Versos 23 y 24, 1 Corintios 14 dice: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no diráis que estáis locos. Pero si todos, ¿qué dice? Profetizan y entra algún indocto o incrédulo, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dice el verso 24: pero si todos profetizan. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿qué dice el apóstol Pedro? Dice que esta es la palabra profética más segura. Si nosotros queremos profetizar, tenemos que anunciar, proclamar la palabra de Dios. Si usted quiere ser un profeta, proclame la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. No tiene que buscar, a ver, ¿dónde voy a escuchar la voz de Dios? ¿Por dónde Dios me va a hablar? Aquí está la palabra del Señor, la palabra profética más segura. Si queremos cumplir, si queremos obedecer el mandato, la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que anunciar el evangelio, la palabra de Dios. La escritura también nos dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos una descripción, unas calificaciones extraordinarias. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no tenemos que olvidarnos la segunda parte. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciar, ese es nuestro propósito. Evangelizar es nuestro propósito. De los apóstoles, cuando uno lee el libro de los Hechos, y hace no muy lejano fue esta lectura que tuvimos del libro de los Hechos, los judíos acusaban a los apóstoles y les decían: habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, les decía. Y yo quisiera que podamos también, que la gente aquí alrededor pueda decir: habéis llenado a Caraballo con vuestra doctrina. ¿No le gustaría, hermano, que la gente diga eso? Habéis llenado todo Caraballo, todo el norte con la doctrina de Cristo. Que ese sea nuestro deseo. Y también de los primeros cristianos se decía, Hechos 17:6, estos que trastornan el mundo.
estos que trastornan el mundo. En sentido positivo, estos que transforman el mundo. Ellos lo decían como que están causando alborotos y desórdenes. No, pero estos que transforman el mundo. Y quiera Dios que nosotros podamos trastornar algo. Dios quiera que podamos trastornar nuestra familia, amén. Empezando en la familia. Que Dios pueda obrar transformación en nuestras familias. Nuestro vecindario, con nuestros compañeros de trabajo, de estudios, todos los que están a nuestro alrededor, hermanos. Que se pueda decir de nosotros, torre fuerte, estos que trastornan el mundo. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que usted evangelizó a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo evangelismo personal? Que de repente le habló a algún miembro de su familia o algún amigo, algún conocido, algún compañero de trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que usted le habló del evangelio de Jesús, de Cristo? Otra pregunta. Y yo tengo la respuesta a esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que usted salió con toda la iglesia a evangelizar? ¿Cuándo fue la última vez que usted salió? Yo sé quiénes han salido. Yo estaba ahí. ¿Cuántos de ustedes han salido? ¿Cuándo fue esa última vez que ustedes salieron a evangelizar? Con la iglesia. Con el ministerio de evangelismo. Que no es el único ministerio que tiene que hacer evangelismo. Toda la iglesia tiene que hacer evangelismo. Otra pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted invitó a alguien a la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que trajimos a alguien, que invitamos a alguien a la iglesia? ¿Cuándo ha sido la última vez? Una pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que usted se ofreció para discipular a alguien? Que usted dijo, yo voy a discipular a esta persona. Nosotros cuando hemos salido a evangelizar siempre hemos traído una lista de nombres. Y hermanos, tenemos que ser sinceros, pero muy pocos se ofrecen a discipular. Muy pocos se ofrecen a decir, yo quiero discipular a esta persona que está interesada en conocer a Cristo. Y tenemos que aceptar, tenemos que reconocer con humildad en el corazón que no tenemos esa disposición inmediata, porque eso va a demandar nuestro tiempo, va a demandar nuestros recursos tal vez. Y no estamos siendo prontos para discipular a alguien. Y una pregunta final, hermanos, la última. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó a alguien nuevo en la iglesia y lo saludó? Y le dijo, qué bueno que has venido. Esta es tu casa, puedes seguir viniendo, eres bienvenido cuando tú gustes. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos a alguien nuevo? O a alguien que ya tiene algunas semanas viniendo de repente y le hemos preguntado su nombre. O le hemos preguntado cómo llegaste a la iglesia, quién te invitó. ¿Cuándo fue la última vez que hemos hecho esto? Creo yo que necesitamos considerar una vez más que uno de los propósitos, uno de los para qué de la iglesia es el anunciar el evangelio, el evangelizar. Y esta labor es, en primer lugar, responsabilidad de los líderes de la iglesia. Dice 2 de Timoteo 4, de evangelista cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Estas son palabras de Pablo dirigidas a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo? Era un líder. Timoteo era un líder en la iglesia. Y Pablo le dice a él, haz obra de evangelista. Los primeros responsables de evangelizar somos los líderes. Es nuestra responsabilidad. Porque tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que inspirar a los demás a evangelizar. Nosotros somos llamados en primer lugar a dar testimonio del evangelio de Jesucristo. Pero no somos los únicos llamados a evangelizar. Toda la iglesia es llamada a evangelizar. Porque tal vez alguien diga, yo no tengo el don de evangelista, yo no tengo la facilidad de palabra, yo no me puedo, me cuesta interactuar por primera vez con una persona. Está bien, hermano, usted no puede, pero hay otro hermano que tal vez tiene el don de evangelista.
otro que tiene la facilidad de palabra. De repente usted no puede hacer esto, pero usted puede entregar un folleto. Usted puede de repente ayudar a cargar el parlante, ayudar a cargar los parantes, o llevar la guitarra, o simplemente estar allí presente y tal vez no hace nada, simplemente ora por los que están evangelizando. Pero podemos hacer algo, amén. No nos quedamos cortos en yo no puedo, podemos hacer algo. O simplemente, hermano, se acerca al que está evangelizando, hermano, tú lo vas a hacer bien, Dios te va a usar. Le damos una palabra de ánimo, pero algo podemos hacer para contribuir en la evangelización, en el anunciar el evangelio. En la gran comisión, Jesús no les entrega esta comisión, les entrega esta comisión a todos los discípulos, no solo a uno. Él no dijo, id por el mundo y predicad el evangelio, vosotros los que tenéis el don de evangelista. Así dice la palabra. No. Todos los que somos discípulos de Cristo tenemos que anunciar el evangelio. Es nuestra responsabilidad. ¿Qué razones tenemos para anunciar, hermano? ¿Qué razones? Yo les voy a dar algunas razones. Primero, no se puede evangelizar en el cielo, solo en la tierra. De repente estamos esperando, bueno, llegamos al cielo, estamos en Cristo Jesús seguros, ¿y a quién vamos a evangelizar? Solo se evangeliza aquí en la tierra. Es una única oportunidad que tenemos de llevar el evangelio, aquí, ahora. Si la iglesia no evangeliza, si la iglesia no anuncia, si la iglesia no proclama las buenas nuevas de salvación, la iglesia se puede estancar. La iglesia se puede atrofiar, puede quedarse, puede detenerse. Es una responsabilidad muy grande que tiene la iglesia de evangelizar. Puede pasar esta generación, hermanos, y de repente en la siguiente generación ya no hay Torre Fuerte. No creo que querramos nosotros que no haya más Torre Fuerte. Creo que Torre Fuerte tiene que trascender de generación en generación, amén. Tiene que permanecer. Y el Señor ha prometido, citando a Elías, ilustrando esto, él dice, Dios se preserva siempre. Me he reservado a profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Hay un remanente. Aunque a veces nosotros somos desobedientes, a veces no queremos obedecer las directrices de Dios, pero Dios siempre se va a preservar a su iglesia. Dios siempre nos va a sostener. En un sentido, como diría nuestro Señor Jesucristo, la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Que la iglesia es indestructible, porque Cristo es su fundamento. Cristo es la roca de los siglos. Así que si ese fundamento está puesto, es indestructible la iglesia. Pero tenemos que evangelizar, hermanos. Es nuestro llamado. ¿Qué otras razones tenemos para evangelizar? Todos vamos a morir, hermanos. Nosotros morimos, estamos seguros. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Disfrutamos de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa si muere el que no tiene a Cristo? El que está de repente en casa, en la familia y no tiene a Cristo. Allí no podemos decir morir es ganancia. Porque tenemos que recordar que vamos a morir, que hay un juicio, que hay un infierno, pero tenemos una esperanza. Hay un juicio, hay un infierno, pero hay una cruz. Hay una cruz vacía. Hay una cruz en la cual Cristo murió por nuestros pecados. Pero Cristo no se quedó en la cruz. Cristo resucitó al tercer día. Venció la muerte, venció el pecado, venció el infierno, venció a Satanás. Y esa es nuestra máxima razón para predicar el evangelio, hermanos. Lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cristo ha dado su vida por nosotros. Hoy podemos gozar del perdón de nuestros pecados, de una vida nueva, vida eterna, de la gracia y el favor de Dios por lo que Cristo ha hecho. Así que esa es suficiente razón para que todos podamos salir a evangelizar. Todo Torre Fuerte evangelizando, anunciando el evangelio. Y por supuesto que esto no se reduce
a un programa o a una salida solamente, sino que esto tiene que ver con nuestra vida, con todo lo que nosotros somos. Y en el Ministerio de Evangelismo estamos hablando de respirando el Evangelio. Cómo crear una cultura de evangelismo en la iglesia, hermanos. Que no sea algo que sintamos, uy, tengo que hacer. No, es algo natural. Usted cuando respira, no es consciente que está respirando, simplemente inhala y exhala. Evangelismo tiene que ser así. Algo natural, no algo programado. Tengo que evangelizar. No, ya sé. Soy luz en medio de la oscuridad. Somos luz y sal. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero nos necesitamos unos a otros para evangelizar. Tal vez, como he dicho, no tenemos el don de evangelista, no tenemos las mismas destrezas y habilidades, pero tenemos la misma responsabilidad. Es que tenemos que anunciar el evangelio. Así que lo que tenemos que evitar es no dar testimonio, no ser luz y sal y ser indiferentes a los no creyentes o al mundo, a los que están a nuestro alrededor. Sino que tenemos que salir hoy con una pasión nueva para evangelizar en nuestro alrededor. Tenemos que salir con un nuevo deseo de evangelizar y no quedarnos dormidos en nuestros laureles, hermanos. La iglesia tiene que despertar. Amén. Tenemos que levantarnos. ¿La iglesia acaso no es el ejército de Dios? ¿No es el pueblo de Dios? ¿No somos soldados en Cristo Jesús? ¿No somos como atletas, como el labrador, como Pablo ilustra? Tenemos ese llamado. En conclusión, escuche con atención lo siguiente, hermanos. Una iglesia que solo adora se vuelve mística, superficial y poco influyente. Una iglesia que solo adoctrina, que solo enseña, que solo instruye, se vuelve orgullosa, fría y poco influyente también. Y una iglesia que solo anuncia, que solo evangeliza, con el tiempo se vuelve inmadura porque no recibe instrucción y no tiene la experiencia de la adoración a Dios. Sin embargo, una iglesia que adora, que adoctrina y que anuncia el evangelio es una iglesia poderosa, que anda como es digno del evangelio y honra a Dios. Torre Fuerte tiene que honrar a Dios. Y tenemos una tarea que llevar a cabo, hermanos. Las 3A de la iglesia: adorar, adoctrinar, anunciar el evangelio. Así que adoremos, edifiquemos, evangelicemos. Cumplamos el para qué de la iglesia. Cumplamos nuestro propósito. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios? Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Allí donde está, yo quiero invitarlos a hacer un compromiso con Dios. Pero no solo un compromiso con Dios, sino un compromiso con la iglesia. Porque la iglesia es la novia de Cristo. No puede gustarme Cristo y no tener relación con su novia, que es la iglesia. Así que si usted quiere comprometerse, quiere reafirmar su fe en la adoración, en la enseñanza y en la evangelización, yo quiero invitarlo a que usted se pueda poner de pie. Si usted quiere comprometerse, póngase de pie. Y vamos a hacer un compromiso con el Señor. Allí donde está, ore conmigo, oremos todos juntos como un cuerpo, como una familia. Padre nuestro, Padre celestial, en esta mañana, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Ese es nuestro propósito, Señor, darte gloria, honra y alabanza. Exaltamos tu nombre, Señor, al que está sentado en el trono y al Cordero. Sea gloria, alabanza, poder, sabiduría, honor. A ti te pertenece todo, Señor. Tú eres el centro de todo. Nuestras vidas deben ofrecerte adoración constante. Y en este día queremos renovar nuestro compromiso contigo, Señor,
y con la iglesia, de adorarte de forma colectiva. Perdónanos, Dios, si hasta este momento hemos estado yendo cada uno por nuestro lado. Queremos adorar como un cuerpo, como una familia, como un solo edificio, como la casa de Dios que somos. Queremos reafirmar nuestro compromiso contigo, Señor, en adoración. También, Padre, queremos renovar nuestro compromiso en este día en relación a la enseñanza, en relación al aprendizaje, en relación, Señor, a la mutua edificación. Tu palabra nos dice innumerables veces, exhórtense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, edifíquense, anímense, perdónense, restáurense, oren unos por otros. Señor, queremos renovar esta relación con la iglesia en cuanto a la edificación, en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la doctrina, el aprendizaje de tu palabra. Perdónanos, Dios, por nuestra falta de compromiso, que a veces tal vez no estamos estudiando tu palabra, no nos estamos comprometiendo en enseñar a otros, habiendo recibido de ti instrucción, Señor. Queremos renovar nuestro compromiso contigo, queremos empezar a formar parte de esa edificación de la iglesia. Y por último, Señor, queremos renovar nuestro compromiso en relación al evangelismo. Queremos evangelizar, queremos llevar tu palabra, queremos proclamarla, queremos ser canales de bendición para otros. Perdónanos, Dios, por nuestra falta de compromiso en evangelismo. Nos arrepentimos, confesamos nuestras faltas con un corazón contrito y humillado y rogamos por un avivamiento en nosotros, en tu iglesia, Torre Fuerte, para que tu iglesia sea una iglesia poderosa que evangelice, que proclame el evangelio, que anuncie salvación al mundo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, gracias por hablar a nuestros corazones. Te damos gracias, te bendecimos, le damos toda la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén.